El caso más común será tener el comando new dentro de un for each, dado que en general se quieren insertar registros en base a cálculos efectuados en función de otros registros. Por ejemplo, el mismo proceso de generación de recibos que habíamos resuelto antes utilizando Data Provider y Business Component, podríamos realizarlo con un procedimiento que utilice el comando new de inserción, en lugar de utilizar el Business Component para insertar. Así, por ejemplo, recorreríamos con un for each todos los clientes, filtrando por clientes activos, por ejemplo, y veamos que dentro del for each, para cada cliente, realizamos un new. ¿Cuál será la tabla base de este new? La que resulte de observar los atributos que aparecen a la izquierda de las asignaciones dentro del comando. En nuestro caso, de estos 4 atributos, inferimos directamente que la tabla base del new, es decir, la tabla en la que se insertarán los registros, será la tabla bill. Así que por cada cliente filtrado en este for each, es decir, por cada cliente activo, se realizará una inserción sobre la tabla bill. ¿Con qué valores? Para bill date, el valor de hoy. Para estos dos atributos, los valores que resulten de los parámetros recibidos start y end. Y para bill amount, el cálculo que resulta de la fórmula inline o local sum, en la que se está sumando el valor del atributo invoice amount de la tabla invoice sujeto a estas restricciones o condiciones que aparecen aquí. Observemos que no se está asignando valor a alguno de los atributos que sí pertenecen a la tabla bill. ¿A cuáles? A bill ID y a customer ID. ¿Qué sucederá con bill ID para el registro insertado con este new? Como sabíamos que era autonumerado, va a recibir el número correspondiente. ¿Y qué pasa con customer ID que no le estamos dando valor? En este caso, el for each está iterando sobre la tabla customer que tiene el atributo customer ID. Por tanto, cuando se ejecuta esta cláusula new, en el contexto de la misma se encuentran todos los atributos correspondientes al registro en el que estamos posicionados y su tabla extendida. Así que, como estamos posicionados en un cliente, el customer ID tiene un valor al ejecutarse el new y ese será el valor que asumirá el atributo customer ID para el registro de la tabla bill que se vaya a insertar. En nuestro caso no fallará la inserción debido a que la clave primaria bill ID es autonumber y que no tenemos claves candidatas en la tabla. En caso contrario, podríamos programar la cláusula whenDuplicate del new. Otra vez, si los clientes fueran miles o mejor aún millones, podríamos optimizar la inserción y hacerla en bloques, es decir, en lugar de ir enviando un comando de insert en la base de datos por cada registro que se vaya a insertar en la tabla bill, podemos decirle que vaya guardando en un buffer todos los registros que se vayan insertando hasta llegar al número 1000. Y cuando se llegue al número 1000, enviar un comando de insert masivo a la base de datos con la información de ese buffer, de manera tal que se inserten en una sola operación los 1000 registros. Y de esa manera mejoramos la performance. Como decíamos, en nuestro caso no va a fallar la inserción de esos registros, dado que bill ID es autonumber y no tenemos claves candidatas. Pero si eso no sucediera y si sí pudiera fallar, lo que va a suceder es que se va a enviar el buffer con los 1000 registros a insertar a la base de datos, se va a intentar realizar la actualización masiva y va a fallar, y entonces luego de la falla lo que se va a hacer es uno por uno iterar sobre los registros del buffer y hacer un insert individual de cada uno. Y si alguno de ellos falla por existir el registro duplicado, si hubiera cláusula whenDuplicate del comando new, se ejecutaría para ese registro en particular. Y luego seguiría iterando por el buffer, insertando y en caso de registro duplicado, volviendo a ejecutar la cláusula whenDuplicate. Observemos que aquí sí tuvimos que dar valor al atributo billDate con la variable today, dado que el new no va a ejecutar ninguna de las reglas del negocio que habíamos definido en la transacción bill, a diferencia de lo que ocurría con el business component.
En definitiva, los comandos de actualización directa de la base de datos nada tienen que ver con las transacciones que crean las tablas sobre las que trabajan estos comandos. Es decir, una vez que esas tablas fueron creadas a partir de las transacciones, no hay ninguna dependencia entre estos comandos y la transacción correspondiente. Estos comandos van a operar directamente sobre esas tablas, sin observar para nada lo que tenga que ver con reglas definidas en la transacción, eventos, etc.